Y darle gracias a Dios por entrar en sus hogares, ¿no? Estamos ya dentro de las fiestas litúrgicas hemos estado pasando por los momentos más hermosos, ¿no? Siempre a veces nos hacemos como un recuento, ¿no? Pasamos toda esa Cuaresma, Semana Santa, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la ascensión de Jesús el Señor, el Pentecostés que hemos vivido, ¿no? Después de esos 50 días después de la resurrección, la venida del Espíritu Santo. Y hoy día tenemos un tema muy especial, el Corpus Christi. ¿Qué significa el Corpus Christi? A veces pasamos y realmente no le damos la debida atención o importancia porque desconocemos, ¿no? Y alguna vez nosotros ignoramos algo. Pero queremos hoy día ver qué cosa significa el Corpus Christi, qué es el Corpus Christi, quién es el Corpus Christi o qué cosa es. Pero siempre es la palabra de Dios la que nos alumbra, la que nos llena, ¿no? de su gloria. Es la palabra de Dios la que nos transforma y nos ayuda para nuestra vida. Cuando realmente hablamos del Corpus Christi, estamos hablando verdaderamente del cuerpo y la sangre del Señor. Estamos hablando de la plenitud de Dios. Estamos hablando de aquel que nos ha redimido. Nosotros conocemos que la Trinidad es el Padre, ¿no? Creador, Jesucristo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. Pero hoy día nos vamos a centrar en esta segunda persona que es Jesús, el Señor. Pero desde el cuerpo y la sangre del Señor. Miren, si nosotros podemos un poco hacer una historia de lo que es realmente el cuerpo y la sangre del Señor que nosotros celebramos en la Santa Misa, hay prefiguraciones en el Antiguo Testamento, hay acciones que están prefiguradas de la Eucaristía dentro del Antiguo Testamento, pero vamos a ver cómo la palabra de Dios es tan perfecta que ya nos mostraba desde lo antiguo prácticamente el pan y el vino como una acción representativa de ese tiempo, pero hoy día es una acción real de lo que es la presencia de Jesucristo. Vamos a entrar en la palabra del Señor. Después vamos a ver cómo también en el Antiguo Testamento ya habían esa acción prefigurada de lo que es la Eucaristía, de lo que era el pan y el vino. En muchas acciones, en muchos momentos estaba representado. Pero veamos que la Eucaristía no es una representación, es la presencia real de Jesús el Señor. Escuchemos lo que vamos a empezar en Mateo, en el capítulo 26, versículo 26 dice: mientras Jesús tomó pan, escuchemos esto, es muy importante. Jesús toma pan, el pan en sus manos, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ahí no hay figura, es la presencia real de Jesucristo. Cuando Jesucristo dice esto es mi cuerpo, es que verdaderamente el pan, que ya no es pan, sino es el cuerpo de Jesús. Y cuando hablamos del cuerpo de Jesús, estábamos hablando de la plenitud del Señor. Miren, un ejemplo claro que podemos ver es en el camino de Emaús. Iban conversando los discípulos de Emaús y en el camino se les aparece Jesús el Señor y le dice: ¿de qué andan conversando? ¿Es que no te has enterado? ¿Es que eres un forastero que no sabes lo que ha pasado? Y comienzan a hablar toda esa historia de la Semana Santa, de lo que Jesús había muerto ese sábado de gloria y la resurrección, y eso es lo que venían hablando. Entonces Jesús les comienza a explicar, y cuando ya llegan al lugar donde se dirigían los discípulos, le invitan a Jesús a pasar y se sentaron en la mesa. Esto es ya después de la resurrección de Jesucristo.
Toma Jesús el pan, al partir el pan, se lo da y lo reconocen al Señor y desaparece. Y el pan queda en las manos de los discípulos. Ese pan que ya no es pan, sino que es el cuerpo de Cristo. Nuevamente el Señor nos está mostrando que verdaderamente Él quiere quedarse con nosotros, pero en la humildad, en esa humildad de un Dios que se hace nada en las manos del hombre, que es el pan, que verdaderamente es el cuerpo de Cristo. Y eso es lo que nosotros celebramos. Pero vamos a ir entrando un poco más allá. Vamos a ir al sustento bíblico, donde verdaderamente no queremos nosotros convencernos, sino ya estamos realmente convencidos en la fe de que es verdaderamente el cuerpo de Cristo, que la sangre del Señor está en ese cáliz que se bebe. Dice el Señor. Después que dice, tomó el pan, esto es mi cuerpo. Seguido dice en la palabra del Señor, después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo, beban todos de ella, esto es mi sangre. Dios mío, la sangre de la alianza que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Por eso que se llama el Corpus Christo, pan y vino, símbolo de un pacto con Dios. El pan y el vino es un símbolo, pero ya cuando está en la transustanciación, es convertido en el cuerpo y en la sangre del Señor, presencia real, y lo podemos ver nosotros en la cena del Señor, lo podemos ver en el camino de Maús, lo podemos ver desde antiguo, desde Melquisedec, lo podemos ver en el maná que cae en el cielo, lo podemos ver en Juan 6:31, cuando dice, cuando nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, según dice la Escritura, se les dio a comer pan del cielo. Y Jesucristo en el capítulo 6 dice, yo soy el verdadero pan del cielo, no como aquellos que comieron en el desierto y murieron, porque el pan que yo les doy es pan de vida eterna. Yo soy el pan de la vida eterna. Y entonces Jesucristo nos invita a comer el pan de la vida eterna, que es el mismo Cristo, que es la Eucaristía. Vamos a continuar, porque nosotros tenemos en el Antiguo Testamento y nos faltó hojas, nos faltó tiempo, nos va a faltar tiempo para poder enumerar todititos esos momentos donde verdaderamente es una acción prefigurada de la Eucaristía, de la presencia real, de lo que esta semana próxima estamos celebrando el Corpus Christi. Dice la palabra de Dios, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Esto no es invento de curas, que por ahí a algún papa se le ocurrió. No, esto es palabra de Dios, palabras que salieron de la boca de Jesús. Es un mandato, es una orden de Dios que dice, hagan esto en memoria mía. Coman mi cuerpo, beban mi sangre, dice el Señor, para que tengan vida eterna. Esta acción prefigurada podemos verla, por decirle, en el Génesis, en el capítulo 14, versículo 18. Como dijo el hermano, papel y lápiz. Por supuesto que tenemos que tener papel y lápiz para convencernos que realmente está ahí. Y hay personas que dicen, pero ¿a dónde está? A ver, muéstrame dónde dice. Es que creen que a veces uno trae por ahí algún papel que has encontrado por la calle. No. Escucha, dice en Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, y ahí vamos a ver quién es Melquisedec. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino. Estamos hablando siglos atrás, en la época de Abraham, de nuestro padre Abraham. Pues el rey de Salem, Melquisedec, trajo pan y vino, pues era sacerdote de Dios Altísimo. Melquisedec bendijo a Abraham diciendo, Abraham, bendito sea del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Dios bendice a Abraham. Dios le bendice a Abraham. Yo te hago bendito para que seas bendición. Y ya el Señor lo hace participar de una acción prefigurada de la Eucaristía que hoy nosotros participamos en la mesa, en el altar de Dios.
la tradición de la iglesia nos muestra en San Pablo. Mira, San Pablo nunca estuvo en el discipulado. San Pablo no fue discípulo de Jesús. San Pablo fue un perseguidor de la iglesia de Cristo. San Pablo fue un perseguidor de los discípulos, de los apóstoles del Señor, de los enviados por Jesucristo. San Pablo los arrastraba, los encarcelaba y muchas veces había hasta muertes. Y este mismo San Pablo es el mismo Jesús que se le aparece cuando él se iba en persecución de los seguidores de Cristo, en persecución de la iglesia, porque no creían, como hasta hoy día, que Jesucristo era el Señor, que Jesucristo es el enviado, que Jesucristo es el enviado, el Cristo. Entonces, es este San Pablo el que en una acción de la tradición de la iglesia nos dice en 1 Corintios, en el capítulo 11, 23, es que esto es maravilloso, esto es lo que nosotros, o sea, no podemos irnos a la iglesia a celebrar el Corpus Christi, acompañar, no es una procesión cualquiera de un santo por ahí, no, es el acompañamiento del mismo Jesucristo, el que caminó en Belén, el que caminó en la misma Jerusalén, el que caminó en Capadocia, en Tiro, en Sidón, en todos esos sitios donde mostraban signos, gloria y poder, milagros que eran del Señor. Y este es el mismo Cristo que estamos nosotros presentando en la Eucaristía, que es el Corpus Christi. Y San Pablo se refiere a esa cena como presencia real y verdadera, como presencia real y verdadera del Señor. No es solamente la hostia, dice, no, es una figura. Dios mío, esto es mi cuerpo, dice Jesús, y esto es mi sangre. Pero vamos a ver lo que pasa en San Pablo. Estamos hablando 30 años después del encuentro, 36 años después del encuentro que tuvo San Pablo con Jesucristo. Esta es la tradición de la iglesia, de la cual nosotros somos testigos de este hecho a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo que nos da la fe para creer que esto es verdadero. Porque si Jesús lo dice, es porque Cristo es la verdad, y la verdad está en el Señor, no en cualquiera que puede decir que es una figura, sino en la presencia real. Y San Pablo vuelve a confirmarlo 36 años después. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el apóstol San Pablo: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Mira, él no recibió directamente nada, pero él dice: yo he recibido del Señor. ¿Por qué? Porque él cree que lo que los apóstoles celebraban ya era la presencia real de Jesucristo, lo que nosotros hoy día celebramos en la misa. Lo que tú comes en la misa, esa hostia y ese vino, es el cuerpo y la sangre del Señor. Es la presencia real de Cristo. Entonces, dice San Pablo: yo he recibido del Señor lo que a mi vez me ha sido transmitido. El Señor Jesús, escucha, está hablando San Pablo, el apóstol del Señor, la noche en que fue entregada, tomó pan y después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan y cada vez que beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Palabra de Dios. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. O sea, nosotros tenemos, y eso es lo que hace la Iglesia Católica, proclamar la venida del Señor en cada cena pascual. Nosotros proclamamos no solamente la muerte, sino la resurrección y la vida eterna, porque la Eucaristía es vida eterna, es sacramento de la vida eterna, y lo vamos a ver cómo Jesucristo lo explica hasta la saciedad en el capítulo 6 de San Juan. Pero vamos a continuar. Pero comer, dice San Pablo, pero comer indignamente el cuerpo y la sangre del Señor es reo de muerte. O
O sea, no podemos acercarnos a la Eucaristía en pecado mortal, sin habernos confesado, porque Jesucristo instituye los 7 sacramentos. Vamos a ver, en 1 Corintios, en el capítulo 11, 27, seguido dice: por tanto, escucha, esto es muy importante para cuando nosotros vamos a comulgar. Por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor, el vino, indignamente, peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cuando tú comes y bebes el cuerpo y la sangre del Señor, dice, pecas contra Jesús el Señor. Cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, esto es lo que habla San Pablo, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo de Jesús. Y por esta razón varios de ustedes están enfermos y débiles y algunos han muerto. Es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser que una figura pueda llevarte a la muerte o puedas enfermarte? Es por eso que mucha gente, escuchen, esto es muy importante, mucha gente que se acerca en pecado mortal, pues lo lleva a la muerte. Por eso es que el sacerdote, cuando alza la Eucaristía, dice que este sacramento de vida eterna no sea para condenación, sino para salvación. Es por la misma razón que lo explica San Pablo. El que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, bebe su propia condenación. Entonces, es una acción muy clara de que es la presencia real de Jesucristo, el Señor, en la Eucaristía. Esto es lo que nosotros celebramos el Corpus Christi. Esto es lo que nosotros... Es por eso que se llenan estadios enteros y a veces no alcanza. El estadio de Elías Aguirre, que es de Chiclayo, se llena pues en 20.000, 30.000 personas. Las calles donde se celebra el Corpus Christi pues quedan chicas, las calles más extensas, pues es una densidad de personas, porque realmente somos los que reconocemos que verdaderamente es el cuerpo y la sangre del Señor. Hay muchos que con la Biblia les están mostrando esto. Dicen, no son figuras, es que no tienen el Espíritu Santo de Dios, es que no tienen a Cristo como centro, es que no creen que Jesucristo verdaderamente es el Señor y Dios, como se postra San Pablo, como lo dice Tito 2.13, como lo dice Primera de Juan 5.20, donde realmente la Biblia lo reconoce a Jesús como Señor y Dios, Salvador. ¿Y quiénes somos nosotros para decir que Jesús no es Dios? ¿Quién te ha autorizado a decir que Jesús no es Dios si la palabra de Dios nos está confrontando que lo es? Tito 2.13 es muy claro. Ahí tienen al verdadero, al Hijo de Dios. En Él está el verdadero Dios. Más claro no puede ser la palabra. Y eso es lo que presenta la presencia real. Ahora, este es un anuncio prácticamente muy grave que hace San Pablo. Cuidado, como dice, cuidado con que comas el cuerpo y la sangre del Señor. Cuidado con irte a la Eucaristía sin haberte confesado de un pecado mortal. La palabra de Dios habla de esa verdad que el texto griego lo afirma como una presencia real y verdadera, que el pan ya no es pan y que el vino ya no es vino, sino que es el cuerpo y la sangre del Señor. Pero vamos a entrar ahora a lo que verdaderamente dice Jesús. Mira, cuando Jesús se encuentra un momento en Cafarnaúm, en el lugar donde Él se encuentra, todos le seguían. Eran más de 10.000 personas, porque cuando son 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, mira cómo son las comunidades. Las comunidades más son mujeres y pocos hombres, y algunos niños. Pero el Señor habla solamente de los hombres. O sea, en las mujeres, ahorita en las comunidades son 4, 5, 6, 8, hasta 10 veces más. Entonces, si hablamos de 5.000 hombres, estamos hablando de 2, 3, 4, 5, 8, 10 veces más. Pero no vamos a tomar el extremo de 50.000,
tomemos 10,000, que es lo mínimo, porque son mucho más. Entonces, estos eran los que le seguían al Señor, y estos son los que comienzan a confrontar a Jesús cuando Él comienza a decir que esto es mi cuerpo. Todo decía, ¿cómo va a ser su cuerpo? No, la Eucaristía, el pan, ¿cómo puede ser? ¿Cómo vamos a comerle? Y hay alguien que me dijo, y se burlan de Dios, cuando dicen, y a mí me estremece de dolor esto, cuando dicen, ni que fuéramos caníbales para comer al Señor. Es que nuestra inteligencia humana no entiende la misericordia que tiene Dios contigo para llevarte a esa vida eterna, que el Señor te la quiere regalar. Escucha lo que dice la palabra de Dios, ¿no? En este capítulo 6, que es presencia real, después de que habla San Pablo, verdaderamente este es el cuerpo y la sangre. Dice, mire cómo empieza San Pablo, dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez ha sido transmitido. Es algo que se viene transmitiendo de siglo tras siglo. Desde antes de Jesucristo ya había una acción prefigurada del pan y el vino, como lo hemos visto en Melquisedec. Después vamos a ver, Melquisedec es un sacerdote eterno, dice, el sacerdote eterno lo llama la Biblia, porque según se piensa de que es posible que sea el mismo Jesús el que se ha presentado ahí, porque es Abraham el que se rinde a Melquisedec y a quien le ofrece los diezmos, a un desconocido, pero que llega a ser el rey de Salem. Dice la palabra de Dios que no sabemos de dónde vino, de dónde va, cuál fue el principio y el fin, ni quiénes fueron sus padres. Fue alguien que apareció y le rendió, y a él se le llama la Biblia sacerdote eterno, y es este sacerdote de Dios el que propicia este pan y el vino. Dice, entonces Melquisedec, el rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, trajo pan y vino. Hermano, esto es para rendirnos a la palabra de Dios. Ahora, entra Jesús en el plano de la eternidad, el pan de la vida eterna. En este Evangelio de San Juan, escúchame hermano, en el capítulo 6 de San Juan, del Evangelio de San Juan, hay más de 40 versículos que nos evidencian y testifican que Jesucristo es presencia real en la Eucaristía. Testifican de esto. Ahora, en estos pasajes el Señor es retado, es así, brutalmente retado. ¿Cómo puede ser este? ¿Cómo vamos a comer su cuerpo de este? ¿No? Y se resisten a creer en la palabra del Señor, como es hasta hoy día. Hay gente que se resiste a creer en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Se resiste a creer y lo rechaza y se burla. Y dice San Pablo que aquellos que beben indignamente la copa del Señor, el pan y el vino, que es el cuerpo y la sangre del Señor, beben su propia condenación. Se presenta Jesús. Miren, antes de esto ya Jesús hace la multiplicación de los panes, como preparando el corazón del pueblo para que entienda. No hay pan, traigan lo que tengan, 2 panes, 5 panes, 2 peces, y multiplican, y fueron saciados todos, y sobró. Esa es una acción que Jesús nos está mostrando, de que el pan siempre está ahí disponible para ir y comer y tener vida eterna. Y escuchémoslo, no es que lo diga una persona, no que lo diga un sacerdote, que lo diga Hugo Millones, que lo diga cualquier persona, no. Es que sale de la boca del mismo Dios, de Jesucristo, del Señor. Yo soy el pan que ha bajado del cielo, dice Jesús. El que coma de este pan, Él se está presentando. Él se presenta, yo soy el pan, dice Jesús, que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne, y lo daré para la vida del mundo, de los que no lo conocen. Y Jesús insiste, pero los judíos no lo entienden, como hasta hoy día no entienden. ¿Cómo puede ser, no, que por las manos del cura vas a tener alcohol por Cristo? Es que no entienden qué sacramento, que no entienden que no es el cura, que no es la persona,
sino es el Espíritu Santo, y que Dios tiene poder para hacer lo imposible. Dice en el capítulo 6, bajamos al versículo 52 y dice: los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y eso es lo que dicen hoy día las sectas, o aquellos que no lo conocen a Dios, aquellos que no han abierto su corazón al Espíritu Santo para verdaderamente celebrar la fiesta más grande, que es el Corpus Christi y presencia real de Jesús. Hermano, cuando tú vas en esa procesión del Corpus Christi, no es un salto cualquiera, es el mismo Dios, el que ha sido encarnado en las entrañas de María Santísima. En el capítulo 1 de San Juan, versículo 14, y el Verbo de Dios se hizo hombre. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, pero en Jesucristo es la presencia visible de Dios. ¿Cómo me agrada la palabra de Dios? ¿Cómo me gozo yo? Dice, y Jesús nuevamente replica cuando le dicen, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dice, el que vuelve el Señor a insistir, o sea, parece como Jesús, como si fuera necio. No, no es que Jesús sea necio, sino que nuestra cerviz, nuestra inteligencia es dura, cerrada al Espíritu Santo. Y San Pablo lo explica, que las cosas del Espíritu se contraponen a las cosas de la carne, y la carne se contraponen a las cosas del Espíritu, de tal manera que no pueden ponerse de acuerdo. Gálatas capítulo 5 lo dice. Y esto es lo que sucede en los seguidores. Y eran miles y miles los que lo seguían al Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, vuelve a insistir el Señor, vive de vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Hermanos, y el Señor vuelve a insistir. Capítulo 6, 50 y 55, continúa el Señor hablando. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Como el Padre, que es vida, me envió, y yo vivo por el Padre, así quien me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. Yo soy el pan que ha bajado del cielo, pero no como lo de vuestros antepasados, que comieron y murieron en el desierto. El que coma de este pan vivirá para siempre. Más claro no puede ser el Señor, pero la gente sigue endurecida, pero la gente sigue dura, la gente se enterca y lo confronta al Señor y se va, porque no lo entiende a Dios. Y es por eso que el mundo no lo entiende y se van, ¿no? Y los que entran a la iglesia de Jesucristo quieren actuar con razonamientos humanos y no con la luz del Espíritu Santo, que al final, como no lo reciben al Espíritu Santo, no han recibido ese Pentecostés, no han recibido la gracia, también se van. Es por eso que cuando entran a la iglesia católica y comienzan a ver, decimos como estos seguidores de Dios, dice, escucha lo que le dicen a Jesús. Y al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús, no estamos hablando de gente cualquiera, estamos hablando de todos los discípulos que seguían a Dios. Acordémonos que los apóstoles son 12, pero los discípulos de Jesús eran mucho más que eso. Los seguidores, los que aprendían del Señor. Dice, escucha, al escucharlo cierto número de discípulos de Jesús dijeron, este lenguaje es muy duro, ¿quién querrá escucharlo? ¿Y quién podrá seguirte? Imagínense, o sea, no lo entienden a Dios, no lo entienden a Jesús, no le entienden al Señor. Y Jesús continúa hablando. En el versículo 61 dice, Jesús se dio cuenta de que sus discípulos lo criticaban su discurso y les dijo, ¿les desconcierta lo que acabo de decirles? ¿Qué será entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir al lugar donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida.
pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes lo iban a entregar. Mira, el Señor Jesús, sabiendo que no iban a creer, que lo iban a rechazar, pues Él, con todo esto, Él habla que Él es el pan bajado del cielo, que Él es esa Eucaristía que nosotros comemos para tener la vida eterna. Pero el Señor no se queda ahí, el Señor sigue hablando. En el capítulo 6, 66, dice: a partir de ese entonces, muchos de sus discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo, lo abandonaron a Jesús. Jesús preguntó a sus 12 apóstoles: ¿ustedes también quieren marcharse? Y todos volvieron al Señor. Pedro les contestó, le contesta: Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, puedes ver, puedes fijarte que si en este tiempo le abandonan a Dios, si en este tiempo no creen que la Eucaristía es el cuerpo y la sangre del Señor, a pesar de que Jesús dice en más de 40 versículos, insiste totalmente que Jesús, yo soy el pan que ha bajado del cielo, el que come mi cuerpo, y a cada rato lo repite el Señor. Y en el griego, el Señor primero habla, el que come mi cuerpo, pero en el versículo 51, en la traducción original dice, el que no me mastica. Así está hablando de comer el cuerpo de Cristo para tener la vida eterna, porque ya la gente no lo entendía. El que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre, no tendrá vida eterna. Y el Señor en el versículo 51, bajo la traducción original, dice, el que no me mastica, pero nosotros leemos, el que no come mi cuerpo, no tiene la vida eterna. Y el que come el cuerpo del Señor y bebe la sangre de Cristo, pues tiene vida eterna. Hermano, esto es por eso que se van de la iglesia. Es por eso que cada uno forma su propia iglesia. A veces yo le digo a mis hermanos en las jornadas, ¿les agrada lo que le ha hablado el Señor? Sí, entonces yo voy a formar mi iglesia, la iglesia San Hugo. ¿Qué les parece? No, hermano, eso está mal. Pero eso es lo que hace el mundo. Cada uno forma su iglesia y nosotros nos vamos atrás del mundo que forma iglesias. ¿Y cuántas iglesias hay? Hay más de 100.000 iglesias, sin contar las sectas y las sectas satánicas. ¿Por qué? Porque hay una degeneración de la palabra de Dios y hay una incredulidad, porque no se han abierto al Espíritu Santo de Dios. Si Jesucristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta iglesia edificaré mi iglesia, que las fuerzas del infierno no podrán contra ella, pues tengo que creer que Jesucristo ha formado una iglesia. No, ¿a dónde te vas? Me voy a mi iglesia, y tú a mi iglesia, a mi iglesia. Entonces, ¿cuál será la iglesia de Jesús? No es que todos es un solo Dios. Ese es el relativismo. Cuidado con esto. ¿A quién está siguiendo? ¿Al pastor? ¿O al buen pastor, que es Jesús? Nosotros seguimos a Jesús, no al cura, ni a Hugo Millones, ni al que predica, sino seguimos la voluntad en la palabra de Dios. Mira, y esto es lo que pasa. Esta es la doctrina de Jesucristo. Y mira, en el Evangelio de San Lucas, Jesucristo es mucho más específico cuando habla. Lucas 22, versículo 19. Dice, después Jesús tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio, diciendo, esto es mi cuerpo. Es lo mismo que nosotros escuchamos en la misa, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, que es entregado por ustedes. Y hay una orden de Dios, hagan esto en memoria mía. Jesús nos está ordenando, como lo hizo con sus discípulos de Maús, como lo hace San Pablo, como lo hacía Pedro. Dice, corrían a la hora nona, a la hora de la oración, al partir el pan,
Si hay tantos pasajes en la Biblia, ¿no? Y hay infinidad de pasajes en la Biblia que nos hacen y nos hablan, nos hacen ver de que Jesucristo es el pan bajado del cielo. Y escucha lo que dice acá. Hizo lo mismo con la copa, que es el vino, después de cenar, diciendo: esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Jesús enseña esta doctrina. Nosotros estamos hablando de la alianza. Nosotros vemos que a través, con Abraham, con Moisés, hubieron muchas alianzas del Señor. Cuando Moisés baja del monte Sinaí, hace Dios una alianza. Una de las alianzas que hace con Moisés, aparte de la de Abraham, que es el pacto de sangre, en ese momento Dios hace una alianza con su pueblo. Dice, el pueblo le dice, nosotros somos bien machitos, pues a veces decimos a Dios, nos envalentamos y le decimos: Señor, nosotros nos comprometemos a seguirte, a obedecerte y a cumplir tu palabra. Y Dios les dice: y yo me comprometo a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Es lo que dijo Jesús cuando asciende al reino de los cielos. En la ascensión Jesús dijo lo mismo. O sea, está Él sellando la palabra del Padre con su palabra, porque Cristo es la palabra. Y yo me comprometo, dice el Padre, me comprometo a estar con ustedes y nunca a apartarme. Y eso es lo que pasó. Por más que en el desierto los seguidores del Señor, cuando lo saca Moisés, decían: mejor estamos en Egipto, regresemos a Egipto, porque aquí el sol nos quema, porque allá había que comer, ¿no? Y aquí no hay agua, y no tenemos que comer, y no hay pan, y no hay carne, y allá teníamos de sobra. No importa, como esclavos, pero mejor volviéramos. Y a pesar de, dice el Señor, de todas sus infidelidades, de todas sus incredulidades, a pesar de la adoración a ídolos, por la promesa de Dios, no nos abandona. ¿Por qué? Porque aun cuando tú seas infiel, dice la palabra de Dios, Dios permanece siendo fiel. Aplausos para el Señor. De verdad que esto es maravilloso. Estas cosas debemos compartirlas, pero así, para aquellos hermanos que no conocen verdaderamente lo que es el Señor. Y esta es la doctrina de Jesucristo, que el pan es su cuerpo. Esto es mi cuerpo, dice, que el vino ya no es vino, esto es mi sangre, que dice el Señor: el que coma de este pan y beba de este vino tiene vida eterna. El cuerpo y la sangre es vida eterna, es el mismo que Jesucristo. Hermanos, este es el mensaje. Hagan esto en memoria mía, dice Jesús. Este es un mandato de Jesús. Esta es la doctrina del Señor. Mira, Jesús viene a refrendar todo lo que el Antiguo Testamento habla. 1. El maná que bajó del cielo. Dice Jesús: ese maná que comieron sus padres y murieron, pero yo soy el pan de vida eterna. Dice el Señor en Juan 6:31. El sacrificio de Melquisedec. Estoy hablándote, mira, te estoy hablando el Éxodo 16:4. También en Hebreos 7:2 dice: el nombre de Melquisedec significa rey de justicia, y además era el rey de Salem, o rey de paz. No se mencionan ni su padre ni su madre de Melquisedec. Aparece sin antepasados. Tampoco se encuentra el principio ni el fin de su vida. Aquí tienen pues la figura del Hijo de Dios, el sacerdote que permanece para siempre. Hermano, esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, que el mismo Melquisedec, ya en el Génesis, presenta el pan y el vino, y San Pablo aclara y dice: este es la figura del Hijo de Dios, el sacerdote eterno, que permanece para siempre. Así pues, el sacerdocio de los levitas, que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. De lo contrario,
¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a la semejanza de Melquisedec, que es el sacerdote eterno. Y dice San Pablo, aquí tienen la figura de Jesús, del Hijo de Dios. Dios mío, esto es en el Antiguo Testamento. Mira, los panes de la proposición que estaban a continuo expuestos en el templo de Dios, pudiéndose alimentar de ellos solamente aquellos que fueran puros. Y eso es lo que habla San Pablo. Mira, estamos tomando el Éxodo 25:30, y sobre la mesa tendrás siempre puestos en mi presencia los panes de la ofrenda para los que están puros. Y esto es lo que habla San Pablo: el que come y bebe la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. O sea, nosotros tenemos que presentarnos al Señor sin pecado mortal, confesados, entregando a Dios nuestros pecados. No es el cura el que perdona pecados, es Jesucristo, porque el cura dice: Dios, qué hermosas palabras y poderosas, Dios Padre misericordioso, que reconciliaste consigo al mundo. Esto es algo maravilloso, que reconcilió consigo al mundo. Este es el sacramento donde te lleva a la vida eterna, en el perdón. Pero la Eucaristía es verdaderamente el cuerpo y la sangre del Señor que te lleva a esa eternidad, porque ese es el regalo que quiere hacer Dios. Por el magisterio de la Iglesia y en el nombre de Jesús se concede el perdón y la paz de nuestros pecados. Y es más, se sella en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alguien decía: ¿pero por qué nos da una penitencia de un Padre Nuestro, de un Ave María? ¿Por qué una penitencia de leer un salmo, una palabra de Dios? Si mis pecados son tan grandes. Hermanos, no se trata de eso, porque Jesucristo ya pagó todo, y solamente la penitencia es como una acción de gracias a Dios. Y nosotros podemos seguir enumerando a través del Antiguo Testamento esa acción prefigurada de la Eucaristía. No, el sacerdote Ahimelech le dijo a David: no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado. Dios mío, pero lo daré a los criados si han guardado por lo menos de la pureza. El sacrificio de Abraham ofreció a su hijo. Nuevamente ahí podemos ver el sacrificio de Abraham. Cuando Dios le dice: Abraham, entrégame tu hijo. Yo no sé qué le hubiera dicho: Señor, es mi único hijo, no me lo quites. Al poder decir: no seas malo, si es el único hijo que me has dado. Pero Dios no hace eso. Dios lo hace por amor, porque como Abraham es el padre de la fe, no era para martirizarlo, sino para que crezca en fe. Entonces, Abraham sabía que de Dios no puede venir maldad, ni nada malo, ninguna acción que pueda ser negativa. Entonces, cuando dice: entrégame a tu hijo, él va y lo entrega en sacrificio. Y cuando lo iba a degollar a su hijo, dice: Abraham, detén tu mano, porque Abraham sabía. Y Dios sabe también que él iba a ser fiel. Pero es para mostrarnos a nosotros cómo debemos confiar y fiarnos plenamente de Dios. Que a veces cuando las cosas parecen que van mal y estamos en el Señor, pues termina en gloria y bendición. Y ahí donde dice: Abraham, por haber obedecido a tu Dios, pues tendrás los hijos como las arenas del mar y como las estrellas de los cielos. Y yo te bendigo y te hago bendito para que tú seas bendición para todas las generaciones. Él es nuestro padre Abraham, donde también estamos viendo, ¿no?, en Melquisedec, estamos viendo en Ahimelech del pan sagrado. Ahora estamos viendo la entrega. Es una acción prefigurada en Isaac, cuando Abraham entrega el sacrificio del Cordero Pascual, cuya sangre. Entonces, cuando iba a ser avasallado el pueblo de Dios, iban a morir los primogénitos, Dios cubre con la sangre de un cordero cualquiera las puertas de las casas. Y es como decir, hacer la cruz en tu casa, pero con la sangre del cordero pintada en la puerta de tu casa, ya el espíritu de la muerte ya no entra.
O sea, hay una protección. Hermanos, escucha. Si un simple animal, un cordero degollado, perdonaba pecados y te protegía de la muerte, ¿cuánto más el cuerpo y la sangre del Señor? Es por eso que Abraham pregunta a Dios: ¿y a dónde está el cordero que vamos a degollar? Y estaba su hijo ahí. El hijo le pregunta a Isaac: Padre, ¿y a dónde está el cordero que vas a degollar? Le dice Isaac, le dice a Abraham, su padre. Y Abraham le contesta: Dios proveerá. ¿Y sabes cuándo lo provee? Cuando pasa Jesús, después de varios siglos, de cientos de años, pasa Jesús y San Juan Bautista señala a Jesús y le dice a sus discípulos: he ahí el Cordero de Dios, aquel que quita el pecado del mundo. ¿Has visto la acción prefigurada en Abraham e Isaac, en su hijo? Es la acción prefigurada. Ya en Jesucristo ya no hay una acción prefigurada, es la verdadera acción del Cordero Pascual. Y esto lo podemos ver en el Apocalipsis. Cuando Jesucristo asciende a los cielos y entra al reino de los cielos, escucha, dice: aquel que es el Cordero degollado, aquel que ha comprado con su sangre a toda una raza, pueblo y nación para Dios. O sea, nosotros le pertenecemos a Dios en el sacrificio pascual, en el sacrificio de la cruz, en la muerte y en la resurrección. Esto es la Eucaristía, esto es el Corpus Christi. Creo que más claro no puede ser. Y en Proverbios, imagínate, hasta Proverbios 9:15 dice: la sabiduría construye su casa y levanta sus 7 columnas, que son los 7 sacramentos. Sacrificio de animales y prepara sus vinos, esté preparando su mesa. Ahí podemos ver otra vez el altar, la mesa y los panes. O sea, podemos ver en el Antiguo Testamento ya una acción prefigurada, pero Jesucristo es la presencia real y verdadera en la Eucaristía. Este es el mensaje de esta mañana. Mire, podemos aquí, es interminable en el Antiguo Testamento. Tenemos a Zacarías, ¿no? El trigo da vigor y a los jóvenes, y el vino dulce a las muchachas. El profeta Malaquías nos dice: donde sale el sol hasta el ocaso, en cambio las naciones me respetan, y en todo el mundo se ofrece mi nombre como el humo del incienso, una ofrenda pura. Porque es una ofrenda pura, porque mi nombre es grande en las mismas naciones paganas, dice Yahvé de los ejércitos. Hermanos, podemos encontrar infinidad de textos, pero solamente hemos traído unos cuantos. Pero quedémonos con esto, con lo que dijo Cristo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Lo que se repite en la misa: hagan esto en memoria mía. Es una orden de Dios. Comamos el cuerpo de Cristo, pero indignamente no, sino acercándonos. No importa cómo llegues, podemos llegar como el hijo pródigo, y Jesús no va a ver tus pecados, solamente va a ver tu corazón arrepentido, y el Señor te perdonará. Comerás el cuerpo y la sangre del Señor, que es sacramento de vida eterna. Dice, y nos sella el Señor: y yo los resucitaré en el último día, y estarán conmigo eternamente. Este es el mensaje de esta mañana. Dale gracias a Dios por este momento y comparte estas cosas que son verdaderamente de Dios. Dios los bendiga. Su hermano Hugo Millones Montenegro siempre los invita a compartir estas cosas y a participar de mi canal en el YouTube, Hugo Millones Montenegro. Dios los bendiga. Amén, amén, amén. Gracias.